Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este discurso del Evangelio de Juan. Y te damos gracias por todo lo que tenemos, Señor, especialmente la salvación que fue su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan y ya estamos en Juan 12, entonces vamos a ir. Juan capítulo 12, por favor. Y vimos en Juan 12 que comienza con la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén durante esa semana de padecimiento de Él. Y vimos mucho sobre eso, incluyendo que Jesús también habló con algunos griegos en ese domingo. Y ahí vimos una prédica que dio, que básicamente tenía que ver con el juicio de este mundo, declarando a todos que tienen que tomar una decisión sobre Él. ¿Sí? Y que Él va a traer a todos los hombres a Él para que puedan tomar esa decisión, gloria a Dios. Pero hoy vamos a terminar ese capítulo. Entonces estamos en Juan 12. Y vamos a hablar sobre versículos 42 y 43 primero, pero quiero comenzar la lectura en versículo 37 para que puedas ver el contexto que el autor Juan está mostrando a nosotros, que es como la trama, es el marco de esta prédica. ¿Sí? Entonces, Juan 12 y versículo 37 dice: Empero aunque había hecho delante de ellos tantos milagros, no creían en él, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién ha sido revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dio Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean de los ojos ni entiendan el corazón, y se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Y ya exponíamos esos versículos en la última clase. Pero eso es el contexto a donde Juan dice en versículo 42, con todo eso aún, ¿no ves? Eso es un contraste. Él habló sobre muchos no creyendo en Cristo, ¿cierto? Pero tenemos algo diferente aquí. Versículo 42. Con todo eso aún de los príncipes, muchos creyeron en él, hablando de Jesús. Mas por causa de los fariseos no le confesaban, por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y bueno, hermanos, eso es una bendición, ¿no? Es bueno ver que había muchos de los príncipes que creyeron en Jesucristo. Después de 3 años de él predicando, haciendo su conflicto con esos príncipes y también con el pueblo, es bueno ver que eso tenía logro con algunos corazones ahí, ¿sí? Pero una pelea sigue tal vez, porque creen en su corazón, pero no quieren confesarlo afuera porque tienen miedo de los hombres, ¿sí? Entonces estamos viendo que había algunos príncipes que tenían fe en el Señor, pero no querían mostrarlo públicamente, a lo menos en el momento que está aquí en Juan 12. ¿Sí? Voy a darte 2 ejemplos. Nicodemo es uno. Y puede ser que también José de Arimatea era otro. ¿Sí? Y sabemos que Nicodemo recibió algunos mensajes del Señor que era personal de él en Juan 3. Ya vimos eso. Vimos a él hablando a veces, dando preguntas, ¿sí ven?, a los otros príncipes sobre el Señor Jesucristo y su ministerio para que ellos piensen. Entonces él estaba ahí pensando en esas cosas. Y puede ser que ya en ese momento que él creyó en Cristo, pero no estaba listo de confesarlo. Y era lo mismo con José de Arimatea. Pero ¿sabes qué? Eso no significa que tienen que seguir así, como ellos terminaron en esa manera. Por ejemplo, con Nicodemo y José de Arimatea, después de la muerte de Jesucristo, ellos confesaron públicamente que tenían fe en Jesucristo, ¿sí ven? Y sabes eso,
cuando lees Juan 19, versículos 38 y 39, porque José dio su sepulcro a Jesús, al cuerpo de Jesús, ¿sí ven? Y él y Nicodemo, ellos dos bajaron ese cuerpo y prepararon el cuerpo y lo llevaron ahí a ese sepulcro, ¿sí ven? Confesando públicamente que ellos tenían fe en Cristo, porque ya todos podían verles haciendo eso en ese momento. Gloria a Dios. ¿Sí ven? Y había otros que después de la resurrección de Jesucristo ponían confianza en él. ¿Sí ven? Muchos de los príncipes creyeron en Cristo, gloria a Dios. Barnabás, el tribu de Levi. ¿Sí ven? Pablo era un fariseo. Se llamaba Saulo antes, pero él creyó en Cristo después de la resurrección. Si lees Actos 15, vas a ver que había un secto de los fariseos que creyeron en Cristo, ¿sí ven? Ya estaban confesando eso públicamente porque estaban reuniendo con los apóstoles sobre asuntos bíblicos. Y sí, si lees Actos 15, vas a ver que tenía algunas cosas que estaban incorrectas, ¿sí ven? Pero a lo menos estaban confesando Cristo en público, gloria a Dios. Ya tenía más temor de Jehová que los hombres, ¿sí? Pero la cosa triste es que sí, había muchos que creyeron en Cristo, pero no todos. Y la verdad es que sí, había muchos, pero la mayoría no creyeron en él. Vamos a Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16 y versículo 14 dice: y oían también los fariseos todas estas cosas, escuchando a Jesucristo predicando, ¿sí ven? Los cuales eran ávaros y burlaban de él, hablando de Jesús. Entonces, eso fue lo que pasó con la mayoría de ese grupo, ¿sí ven? Burlaban de Cristo, tenían ávaro de él y no creyeron en él. Y es por eso que Jesús dice, versículo 15, y les dijo: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo de los hombres tienen en alto aprecio, delante de Dios es abominación. ¿Sí ven? Y es por eso que muchos de esos príncipes siguieron en contra de Jesucristo y murieron así perdidos, y ya estaban en el infierno. Y también fue en el momento de Juan 12 que algunos, como Nicodemo, no confesaban a Cristo en público porque estaban más preocupados de teniendo alto aprecio de los hombres. Pero qué bueno que eso cambió. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Porque si estás aquí en la tierra, ya tienes una oportunidad. Eso sigue ahí. Ese momento, esa oportunidad de tomar la decisión de servir a Cristo. Decidir, Dios, yo quiero sujetarme a ti. ¿Sí ven? Me cansé del diablo, este mundo y la carne. Quiero seguirte. Gloria a Dios. Y no va a ser algo fácil. Como viste con los fariseos en Actos 15, había algunos que ya seguían con algunos pensamientos que eran incorrectos. En el caso de ellos pensaban que era menester que los gentiles deben ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. Es decir, casi enseñando que tienes que hacer obras para mantener su salvación. Y entiéndelo. Toda su vida estaban haciendo obras, entonces entendemos eso. A veces es muy difícil sacar esos trapos de inmundicia que teníamos antes, pero a lo menos la cosa principal que está aquí en su corazón sigue adelante, porque confiaste en Cristo más que ti y sus obras. Gloria a Dios. Es como Lázaro, porque cuando Lázaro fue resucitado, él siguió con mucha ropa que estaba sucia encima de él, y Jesús dijo que otros de los discípulos tenían que llegar ahí para sacar esos trapos de él, ayudar a reconocer que él no necesita eso. Y si sigues leyendo Actos 15, eso es exactamente lo que Pedro hace. Gloria a Dios. ¿Sí ven? Y hoy en día no es diferente, ¿sí ven? Esto sigue con algunos que creen en Cristo en estos días. Vamos a Lucas 8 y 2 de Timoteo 4. Lucas 8 y 2 de Timoteo 4, por favor. Lucas 8 y 2 de Timoteo, capítulo 4.
Y Lucas 8 y versículo 14 dice, y lo que cayó en espinas, y Jesucristo está predicando sobre los diferentes corazones en la tierra, que reciben simiente, que es la palabra de Dios, ¿sí? Estos son los que oyeron, mas ellos son ahogados de los ciudadanos y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. ¿Sí, ven? Y hay muchos cristianos que ahogan con este mundo. Quieren más la gloria de los hombres en este momento, en este mundo. Valoran más el alto aprecio de otros en ese mundo, y por eso predican cosas que son contra la Biblia a veces, porque quieren más gente en su iglesia. Quieren que muchos le miran y dicen, él es un buen pastor y todo eso, ¿sí ve? Bueno, si quieres eso, sabes que ya recibiste su galardón. No puedes decir a Cristo, ¿por qué no quieres darme otra cosa? Porque va a decirte, ya recibiste lo que quería, cristiano. Porque yo te dije que no debes actuar así. Yo te dije que debes seguir a mí en mi palabra, la manera que yo digo. Y no quisiste. No fue como no sabía. Lo leíste y tomaste la decisión propia de no seguir mi palabra. ¿Ok? Tú puedes tomar la decisión, pero no puedes controlar las consecuencias. Y vamos a ver muchos cristianos que pierden galardones en la tribuna de Cristo. ¿Sí? Tanto como quién. Segunda de Timoteo 4 y versículo 10. Pablo hablando de alguien y él dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo presente. ¿Sí? Y sabes que cristianos cuando aman este mundo presente que es impío, ellos están dejando a Dios, como Demas dejó a Pablo. Demas, ese nombre significa popular. Y si quieres ser popular en ese mundo presente, tienes que actuar y hacer cosas que son contra la palabra de Dios. Porque el Padre y el diablo no mezclan, ¿sí ves? Son completamente opuestos. Solamente puedes amar a Dios o al diablo. Su decisión, cristiana. Okay. Y qué bueno que algunos de los príncipes tomaron la decisión correcta de seguir a Cristo. Puede ser que requería más tiempo, viendo más cosas, viendo la verdad sobre su resurrección, ¿sí ven? Ese milagro confirmado, no, Él es el Mesías, Él es Jehová manifestado en la carne. Gloria a Dios por eso. Juan 12. Juan 12. Y lo que digo a ustedes, los cristianos, no debes tener miedo de seguir a Dios. ¿Sí? Ora a Dios, lee la palabra de Dios para que Él pueda hablarte, ¿sí ven? Obedécele, incluyendo asistiendo a servicios, todo eso en su iglesia local. Hace estas cosas para que tú puedas ser tan lleno de Espíritu Santo que vas a hablar de Él en esos momentos que son, entre comillas, como miedosos. ¿Sí ven? Juan 12 y versículo 44. ¿Qué dice? Mas Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el que oyere mis palabras y no creyere, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, mas a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que tengo de decir y de lo que tengo de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Wow. Y básicamente esta prédica aquí es básicamente un resumen de todo su ministerio, ¿no? Gloria a Dios. Todo lo que él predicó al mundo, todo lo que él predicó a los que no creyeron en él, ¿sí? Está ahí.
La pregunta es, ¿vas a responder a eso? ¿Sí? Hay muchos que siguen buscando en su vida la razón para vivir. ¿Por qué estamos aquí? ¿Sí? ¿Sabes por qué estás aquí? La Biblia te dice, para que puedas tomar una decisión sobre Jesucristo. Él es el propósito de su vida. Y eso comienza con obedeciendo ese mandamiento que el Padre dio por medio de él. Y vamos a ver lo que es. Pero dice que es la vida eterna. ¿Sí? Eso es el propósito de la vida. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Y su decisión va a determinar su destino final. ¿Sí? Depende de ti. Y Jesús era muy claro aquí en este discurso. Si crees en Él, estás creyendo a la persona que el Padre envió. Si ves a Él, estás viendo al Padre, ¿sí? Etcétera, etcétera. Que Él es la luz del mundo, es decir, que Mahoma, ¿sí ve? Que el Papa, que el Dalai Lama, ellos no son la luz en este mundo. Entonces, ¿por qué estás siguiendo a ellos? El propósito de la vida es creer en el Evangelio. Arrepentir de lo que eres un pecador, ¿sí ven? Y poner su fe, su confianza en el Señor Jesucristo, su única esperanza de ser salvo de sus pecados. ¿Lo hiciste? Bueno, me gusta ese mensaje. No voy a mentir, yo lo predico en la calle mucho, porque me gusta. Eso es todo ahí, en esos 7, 6 versículos, algo así. Gloria a Dios. ¿Ah? Pero lo que es interesante es que, como viste, esta prédica es ubicada después de Juan hablando sobre los príncipes, creyendo en él, pero no teniendo la confianza de hacer ese último paso de confesarlo públicamente. Entonces la pregunta es, ¿cuándo fue que este mensaje fue predicado? Y la verdad, hermanos, es que cuando de esos comentarios, ellos no saben. ¿Sí, ellos solamente asumen que puede ser que fue aquí, aquí, aquí. Y yo lo entiendo. Vamos a estudiar esto. Vamos a ver si la Biblia puede darnos como algunas pistas para ver a dónde podía ser, pero yo no puedo confirmarlo 100%. Pero voy a darte lo que creo sobre eso, porque yo creo que cuando ves esto, hermanos, y piensas en Jesucristo predicando todo esto en esa manera, vas a decir, wow, qué predicador, gloria a Dios. Increíble. Y bueno, sabemos que Juan 12 tiene que ver con lo que pasó en ese domingo de Ramas, pero fue después de Jesucristo dejando al público afuera, ¿sí ven? Entonces hay una posibilidad en ese mismo domingo en el templo, después de dejando a la gente, eso es posible. O también el lunes, puede ser que fue en el templo otra vez. ¿Okay? Y yo digo el templo porque ya vimos que príncipes están en el contexto y eso fue a donde Jesucristo habló con algunos. O puede ser ese martes en esa misma semana de padecimiento, cuando los príncipes comenzaron diciendo a Cristo con cuál autoridad estás predicando todo eso. Y eso comenzó ¿cómo digo? Puede decir argumento, ¿cierto? Jesucristo contra todos ellos en uno. Era Él contra todos. Eso se llama a veces ese martes terrible. Porque Jesucristo muestra por qué Él es el Rey. Gloria a Dios. Okay. Entonces yo creo que esto es conectado a ese martes terrible. Esto es parte de ese mensaje. Es muy interesante que Juan habla de esto. Porque está mostrando que Jesucristo, cuando Él predicó todo eso, había algunos escuchando de los príncipes. Entonces, yo te digo esto porque cuando estás ahí dando el evangelio de Cristo, puede ser que pienses que nadie importa a Cristo, que nadie importa el evangelio, que nadie importa estas cosas. No estás segura, ¿sí ven? Solamente debes estar ahí dando ese cimiento al campo que es el mundo. No te preocupes con eso, porque no sabes si alguien está escuchando o no. Deja que Dios hace esa obra y usted enfoque en su posición, su papel, de siendo la persona que está ahí tirando el cimiento. ¿Sí?
Pero bueno, ¿por qué el martes? Vamos a Marcos 12. Marcos 12, por favor. Y ya vimos que había algunos príncipes que creyeron en Cristo según el contexto de Juan, ¿cierto? Marcos 12 y versículo 28. Vamos a ver algo interesante que está dentro de este argumento grande entre Jesús y los príncipes. Marcos 12 y versículo 28 dice: y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar, entonces parece que estaban disputando, esa es la palabra que la Biblia usa eso, y sabía que les había respondido bien. Entonces una escriba que estaba ahí escuchando a Jesús se dio cuenta, ¿sí ve?, que Jesús estaba respondiendo de la manera correcta. Estaban llegando a creer, ¿sí ve? Siguiendo, 28. Y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el más principal mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el más principal mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu entendimiento y de todas tus fuerzas. Este es el más principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Y Jesús responde con los dos grandes mandamientos que son muy famosos, especialmente la segunda. Yo no sé por qué, pero el mundo le gusta la segunda y ignora el primero. El primero es el primero por una razón. Es imposible cumplir el segundo sin el primero, ¿sí ven? ¿Conoces a Dios? Si no conoces a Cristo, no puedes hacer el segundo, es imposible. Y no importa lo que piensas. Tiene nada que ver, es la verdad. Según Cristo. ¿Sí? Pero a veces leíste de esa escriba preguntando eso a Jesús en los otros evangelios, ¿cierto? Pero vea que la razón, la motivación que lo hizo es porque estaba escuchando y dando cuenta que Jesús estaba respondiendo bien cada vez. Es decir, estaba llegando a creer. Vea esto, 32. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, porque uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, este escriba se dio cuenta que realmente cumpliendo esos dos mandamientos es más grande que los sacrificios. Eso es lo que Dios quería de los judíos, que reconocen que no es los holocaustos, es amando a Dios, amando a su prójimo, relación personal. ¿Sí? ¿Estás escuchando? Religioso, relación personal que solamente puedes recibir por medio de Jesucristo, por el renacimiento. Renaciste. Necesario es nacer otra vez, la Biblia dice. No, vea cómo Jesús responde, porque puede ser que piensas que él está diciendo cosas para tentar a Cristo y ya. Vea que Cristo responde a él diferente, versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Oh, wow. ¿Sí, Jesús dijo en Mateo que deben buscar el reino de Dios primero y todo el resto es agregado, ¿sí ven? El reino de Dios es el clave, tienes que entrar a ese reino, requiere el renacimiento. Y el que comienza creyendo las palabras de Cristo, ¿sí ven? Él está acercando a eso, gloria a Dios. Él está recibiendo las palabras de Cristo, recibiendo la luz del mundo en esa manera, gloria a Dios. Y me gusta eso porque si lees lo que dijiste, ese escriba básicamente citó exactamente lo que Jesús dijo. Y Jesús dice que eso es sabio, ¿sí ven? La sabiduría de Dios es ¿qué? La palabra. Y repitiéndolo y viviéndolo exactamente como es. No agregando lo que quieres,
Si lees lo que dijo ese escriba, él no agregó nada. ¿Sí ven? Dios quiere que estás ahí copiándole porque Él tiene las palabras que son de la vida eterna, que son exactas. ¿Sí ven? Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que yo creo. Que fue en parte de en ese martes que Jesús predicó Juan 12. Entonces voy a mostrarte este orden. ¿Okay? Vamos a Lucas 20 y Mateo 22. Lucas 20 y Mateo 22. Y vamos a caminar en este mensaje para que sepas. Yo voy a tener los príncipes en mi izquierda. Entonces yo voy a actuar como Jesucristo cuando estoy predicando. ¿Okay? Los príncipes en mi izquierda, los discípulos a mi mano derecha. ¿Sí ven? Y la multitud enfrente de mí, es decir, ustedes en la cámara. ¿Okay? Yo voy a actuar como Jesucristo y mostrar lo que pasó. A Lucas 20. Lucas 20 y Mateo 22. Lucas 20 y versículo 39 dice. Versículo 39. Y respondiéndole unos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho lo que vimos. ¿Sí ven? Y no se osaron más preguntarle algo. Entonces ya dejaron de preguntar a Cristo. Pero Cristo va a seguir hablando a ellos. ¿Sí ven? Y puede ser que responden a Él, pero no quieren dar preguntas. Ahora, dejando su dedo en Lucas 20, vamos a Mateo 22. Mateo 22. Y versículo 41. Yo mirando los príncipes. ¿Sí ven? Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué os parece de Cristo? ¿Cuyo hijo es? Dícenle ellos de David. ¿Te viste eso? ¿Ya? Están respondiendo a él, pero no están dando de preguntas, no hay contradicción. ¿Ya? Siguiendo 42, 43. Él les dice, pues, como David en espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces él pregunta, ¿cómo es su hijo esta persona que David llama el Señor? ¿Cómo es? Ahora, Juan 12, lo que leímos, ¿sí ven? El que cree en mí, cree en aquel que me envió, ¿sí ven? Y el que ve en mí está viendo el que me envió. Diciendo a ellos, vea, ¿sí ven? Yo soy ese Cristo. Él podía decir eso porque el Cristo es Jehová manifestado en la carne. Estás viendo el Padre cuando miras a mí. Vea que Jesús está respondiendo a eso. Y ahora piensa el resto de esta prédica. Yo soy la luz del mundo, dando el resumen a los fariseos y los príncipes, diciéndoles otra vez, ¿sí ve? Todo lo que él había dicho a ellos, y vamos a ver eso en un momentito. Siguiendo. Después de Juan 12, ahora Lucas 20. Deja su dedo en Mateo 22. Lucas 20 y versículo 45. ¿Sí ve? Y oyéndolo todo el pueblo, a ver, ustedes son la multitud, ustedes están ahí escuchando. Jesús estaba mirando a los príncipes y después gira a los discípulos, ¿sí ven? ¿Ves? 46. Guardaos de los escribas que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas simulando larga oración. Estos recibirán mayor condenación. ¿Sí? Está diciendo a los discípulos, vean, no sigues los que no creen en mí, van a recibir mayor condenación. Y después de eso, hermanos, Mateo 23. Mateo 23. Entonces, Jesús hablando con los príncipes, después con los discípulos y se gira, mira Mateo.
Mateo 23 y versículo 1. Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo, predicando a ellos aquí, ya dejó a los príncipes, hablando a ellos, ¿sí ven? Sobre la cátedra de Moisés se asientan los escribas y los fariseos y predica sobre ellos, explicando por qué no deben seguir a los que no creen en él. Deben seguir a Cristo, porque él ya dijo que si crees en mí, estás creyendo en aquel que me envió. ¿Sí ven? Yo soy el Cristo, dice Jesús. Wow. Y si sigues leyendo Mateo 23, yo creo que hay muchos que ya habían leído eso y saben que Jesús no estaba jugando con ese mensaje. Él dijo toda la verdad sobre los príncipes y fariseos y saduceos y todos ellos que no creyeron en él. No a ese escriba, él es diferente. ¿Verdad? Y vea que Jesús siguió predicando así porque él sabía que había alguien que podía escuchar eso y va a dar cuenta sobre él y va a cambiar su pensamiento. Había muchos de los príncipes. ¿Cuántos? Pues la Biblia no dice, pero si quería un número, según los que saben un poco de profecía, puede ser que había un tercero, 33% de ellos. Tiene sentido, la mayoría no, y por eso la nación se cayó. Pero 33, sí, tiene sentido. ¿Sí? Siguiendo, Mateo 23. Jesús predica todo en ese capítulo. Vamos a versículo 37 para terminar. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? ¿Ves? Buen versículo contra calvinismo. Dios quiere algo y los hombres querían otra cosa. Están resistiendo el deseo, ¿sí ven? La voluntad de Dios. Ellos no tienen respuesta a eso, pero siguiendo, 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque yo os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso va a ser cumplido cuando Jesús regrese en la segunda venida con la nación. Y puede ser cumplido con un judío, un individuo que es un judío en estos días, y ellos dicen eso a Jesucristo reconociendo que Él es su Mesías. Y lo mismo contigo, gentil. Vas a decir, bendito Él que viene en nombre del Señor, porque sabes que el Papa no viene en ese nombre. Buda no venía en ese nombre, él ni siquiera cree en Dios. Había uno, y él se llama el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y vea eso, en ese momento Jesús termina su ministerio público y deja el templo y él se va. Mateo 24, versículo 1. Y salido Jesús del templo. ¿Sí? Se acabó. Ese ministerio se terminó y ya vas a ver a Jesús hablando y enfocando más en los que creen en él, sus discípulos, como vamos a ver en Juan 13, como puedes ver en Mateo 24, etc. ¿Ves? No pienso en eso. Básicamente Jesucristo durante todo eso estaba diciendo otra vez que yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Bendito, que yo soy Jehová, otra vez. Es muy raro que los fariseos en su juicio falso quieren decir, eres el Cristo, Dios de bendito. Él lo dijo múltiples veces. Siempre estaba diciendo, pero ellos no querían recibirlo, la mayoría. Pero gloria a Dios que había algunos que creyeron en él. Sí, muchos, pues. Y bueno, Manuel, porque eso es importante para nosotros hoy en día. ¿Sabes qué? A veces usted eres como ese fariseo. Porque sabes que Jesucristo él llega con sus palabras, ¿sí? Él llega ahí y comienza predicando a su corazón por medio de su Espíritu Santo y su palabra. O por medio del Espíritu Santo en otro hermano. Diciéndole lo que debes hacer para seguir a Cristo según la Santa Biblia. Y actúas como ellos, estás ahí disputando, ¿sí? Contra Cristo, contra sus palabras. Eres tanto como ellos. Debes ser como ese escriba que escuchó la palabra,
Y lo repitió y creyó lo que estaban escuchando exactamente lo que era, porque quería practicarlo comenzando aquí en su corazón. Porque si eres de Él, vas a estar cerca de heredar el reino de Dios. Para los que saben un poco de doctrina. Si tienes que renacer para entrar y ver el reino de Dios, pero tienes que vivir la vida cristiana para heredarlo, según la Santa Biblia. Es decir, recibir galardones en el milenio. Wow. Imagina, ellos comenzaron con Cristo diciendo, ¿con cuál autoridad estás aquí predicando todo esto? Y Él muestra su autoridad ahí como el rey en ese mismo momento, diciendo toda la verdad directamente y claramente a todos y a ellos mirándoles cara a cara. ¿Sabes que los únicos cristianos que entienden eso un poco son los que están ahí dando el evangelio al mundo? Están mirando personas cara a cara, ojo a ojo, diciéndoles que sin Cristo van a ir al infierno. Sin Cristo no vas a sanar, su problema de pecado va a seguir ahí. ¿Sí, necesitas a Cristo, Él es el único que puede salvarte. Él es el gran médico. Nadie más, nadie menos. Juan 12. Juan 12. Ahora vamos a exponer un poco este mensajito. ¿Okay? Juan 12 y versículo 44. Acuerda que en el contexto, acuerda que en el contexto que Jesucristo estaba ahí clamando a los príncipes. ¿Se piensa en eso? Juan 12 y versículo 44 dice, mas Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Blasfemia, blasfemia. Él está diciendo la verdad, o sí es blasfemia, pero es uno de los dos. ¿Sí, acuerda que Jesús dijo a los fariseos antes, en Juan 10:30, que yo y mi Padre somos uno. Él ya confesó esto a ellos. Otra vez, el último chance, ¿sí ven? Jesús siguiendo. Qué bueno que Él sigue intentando con nosotros, porque nosotros somos necios. Como ovejas. ¿Sí ven? Necesitamos esa repetición para que entendamos. Y eso incluye los príncipes, los más sabios de este mundo. Porque el insensatez de Dios es más sabio que la sabiduría del mundo, dice la Biblia. ¿Ah? Vamos a Lucas 10. Lucas 10. Y básicamente Jesús terminó su ministerio público con la doctrina de Cristo. ¿Sí? Porque eso es lo que ellos necesitan. No tienes que predicar sobre la tribulación. No tienes que predicar sobre todo eso. Enfoque la doctrina de Cristo. Enfoque el evangelio de Cristo. Y bueno, si ellos tienen preguntas de algo, bueno, responda a eso. Pero después busca la manera de llevar esa conversación, es la palabra que estoy buscando. Esa conversación al evangelio si sabes que no conocen a Cristo. Porque eso es lo que este mundo impío necesita. Grandes y pequeños, sabios y estúpidos o necios, como quiere decirlo, y todo en la mitad, porque sin Cristo no tenemos luz. Lucas 10 y versículo 21 dice, en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, vamos a ver qué hace Jesús alegre, ¿ves? Alábote, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Y Jesús le gusta que Dios revela cosas a los que siguen a Él, los pequeños, y no a los grandes. A Él le gusta que Dios esconde estas cosas de los que piensan que saben más que Dios. Amén. Y había algunos en ese momento, esos príncipes, que no creyeron en Él.
estaban siendo así. Vea esto, versículo 22. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quisiere revelar. Y eso es la doctrina de Cristo, ¿sí ven? Si no tienes la doctrina de Cristo, no tienes al Padre, porque no puedes tener al Padre sin el Hijo. Es imposible. Los musulmanes, yo tengo a Dios, pero no tienen a Cristo, no tienen a Dios. Tienes que tener los dos, son un paquete. ¿Sí ven? Porque el Hijo de Dios revela al Padre y quién es Él. Entonces, si no conoces a Cristo, ¿cómo vas a conocer al Padre? Es imposible. ¿Ve eso? ¿Okay? Y para extender eso un poco más, tú quieres conocer más sobre Dios el Padre. Ese Padre celestial, debes mirar al Hijo. Debes mirar las palabras que el Hijo dijo sobre Él, sobre Dios el Padre, sobre el Espíritu Santo y todo eso, el Consolador. ¿Sí? Jesús es el clave de todo. Y hoy en día tienes cristianos argumentando sobre la divinidad. Unos que piensan que Dios es una persona y ya. Otros que piensan que Dios es un Dios y tres personas. ¿Sí? Pero la Biblia dice que hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No habla de personas y no dice que estos unos son uno. La Biblia no dice ninguna de esas cosas. Manuel, está hablando contra personas. Si esa palabra está causando confusión. Si lo busca en la Biblia, vas a ver que hay la persona singular de Cristo y ya. La persona de Dios. Pero si estás mirando al Hijo, puedes aprender más sobre Dios y vas a ver que Dios es más complicado que todo eso. Todo lo que están diciendo. Y ellos argumentan y argumentan, la verdad es en la mitad de eso y es más grande. Porque vas a ver que hay voluntades diferentes en la divinidad. Pero hay mucho. Puede ser que vamos a ver un poco de eso cuando estamos ahí en Juan 13, aprendiendo sobre ese discurso de Jesucristo en la pieza arriba. Porque Él habla de todo eso. Y hay muchos que no creen eso. Cuando Él dice, si estás mirando a mí, estás viendo al Padre, Él no está mintiendo. Pero hay muchos que dicen que eso es metafórico. Y los otros que no dicen eso, dicen, es por eso que el Padre solamente está en un lugar y por eso no creen otros versículos. Como Jesús diciendo en Juan 3, que Él estaba ahí con Nicodemo y también en el cielo en el mismo momento. Tienes que creer todo eso para entender más sobre Dios. Teología bíblica es más complicado que todo lo que vas a ver en un libro de teología sistemática, como este. Vamos a ver aquí. Oh, tan grande, ¿cierto? Más grande que la Biblia. Tantas cosas aquí, hay muchas cosas aquí. Pero hay entendimiento infinito aquí. Es mejor estudiar esto, vas a aprender más aquí que en esto solamente. Entonces, tienes a Cristo. Eso parece que eso es muy importante, pues. Juan 12, Juan 12. Juan 12 y versículo 46 ahora, a donde Jesús dijo, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y Jesús ya dijo eso a los príncipes en Juan 8. Juan 8 y versículo 12, ¿cierto? Juan 8 y versículo 12. Y habló de Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de vida. Amén. ¿Tienes a Cristo? Si tienes a Él, tienes la luz del mundo y por fin puedes ver. ¿Sí? Eras ciego antes y ya puedes ver la realidad de este mundo espiritualmente.
La realidad es que el diablo está dominando este mundo, debe ser el Dios de este siglo y por eso debe seguir a Cristo. ¿Sí? Y estás en una guerra espiritual en el momento siendo un cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienes que recibir la luz. Y la condenación es que gente rechaza la luz porque aman más sus obras malas, como dice Juan 3, como ya vimos. Juan 12, versículo 47, dice: y el que oyere mis palabras y no creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, más a salvar al mundo. Y eso es cierto, en el momento ahí en el ministerio Jesús no estaba ahí para juzgar, sino salvar. Pero llegará el momento que sí, Él va a juzgar. Vamos a ver eso en un momento. Jesús dijo esto en frente de un príncipe de los judíos. Juan 3 y versículo 17. ¿Sí? Es un resumen. Entonces, si olvidaste todo eso y quieres verlo, busca los mensajes que hablan de eso y escúchalos otra vez. ¿Sí? Juan 3 y versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y bueno, mirando versículos 48 hasta 50, vamos a ver esta frase. Juan 12 y versículo 48, la última frase después del colon dice: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y ya por fin llegamos al título del mensaje, ¿no? Jesús dijo esto antes a los fariseos, sí. Juan 5 y versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sí, no? Y el mandamiento de Dios, vamos a ver, tiene que ver con esto. Ellos miran las escrituras buscando vida eterna y no buscando a Jesús, y eso es un problema. ¿Sí, no? Versículo 45, Juan 5, 45. No pensáis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, a saber, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Otra vez, las palabras. Las palabras de Moisés son las palabras de Dios, son las palabras de Cristo, y hablan sobre él. Jesús ahí estaba confesando que él es ese profeta de Deuteronomio 18. Moisés habló de él. ¿Sí, pero si no crees a Moisés, no vas a ver a Jesús. Si no reconoces que eres un pecador por los 10 mandamientos, ¿cómo vas a ver que necesitas un Salvador? ¿Sí ven? Tienes que reconocer que eres perdido primero para que puedas ser salvo. Okay. Juan 6 y versículo 63. Otra vez, las palabras de Jesucristo, ¿sí ven? Juan 6, 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, Espíritu son y vida son. ¿Sí ven? Las palabras. Versículo 68, mismo capítulo. Respondió de entonces Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Sí ven? Si reconoces quién tiene las palabras de la vida eterna, vas a creer en Cristo. El que cree en mí, cree en aquel que me envió. Y el que me ve, está viendo el que me envió. Yo soy el Hijo de Dios, el Cristo, Jehová manifestado en la carne. ¿Sí ven? ¿Por qué digo todo esto? Porque hay personas que están siguiendo a Cristo por su vida, porque es un buen maestro. Hay otros que están siguiéndole diciendo: él estaba haciendo buenas obras, yo debo hacer buenas obras para que pueda imitarle o algo así.
¿sí ven? Sin escuchar sus palabras, que valoran más su vida y no importan su muerte y su resurrección. Jesús vino para eso, ¿sí ven? Eso era la razón por qué Él estaba aquí. Y Él dice, tienes que creer en mis palabras, ¿sí ven? Lo que digo es lo que importa aquí. Y es increíble que vas a creer en mi milagro, pero no va a creer en mi palabra sobre ese milagro, mostrándote la razón por qué hice el milagro, dice Jesús. ¿Sí ven? Y si no conoces a Dios, Cristo quiere hacer un milagro en su vida para que puedas conocerle personalmente. Eso se llama el renacimiento. Confiaste en Cristo. ¿Sí ven? ¿Cómo puedo recibir el don de Dios que es la vida eterna al Señor, a Jesucristo? Sí, Señor. Well, tienes que arrepentir de lo que eres, un pecador, y poner su confianza en Jesús. Y no arrepentir como Judas Iscariote, que confesó sus pecados a algunos sacerdotes. No. Confesando que él estaba ahí haciendo pecado, pero no confesó que él es un pecador. Debes arrepentir como Pedro, que se fue directamente a Dios y dijo, Señor, aléjate de mí, porque soy pecador. ¿Sí? Eso es arrepentimiento verdadero. Dios, debes, por favor, ser misericordioso conmigo, porque ya reconozco lo que soy y no merezco una relación contigo. Y es en ese momento que Dios extiende esa mano derecha a ti y te da el don de Dios, salvación por medio de la gracia de Él. Amén. Y bueno, entonces hay mucho sobre la palabra. Pero ¿qué es esta cosa del día postrero? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Vamos a Daniel 7 y Revelación 20. Daniel 7 y Revelación 20, por favor. Y el día postrero se refiere proféticamente al último día en los 7 días de Dios, es decir, el último 1000 años, el milenio. Es parte de eso. Y hay 2 versículos que habla de juicios. Y sí, hay algunos que piensan que esto es el mismo juicio, otros que piensan que son juicios diferentes, uno antes del comienzo de ese milenio y el otro en el fin. Eso es otro estudio. Daniel 7, versículo 9, dice: Estuve mirando hasta que fueron traídos tronos, y el anciano de día se asentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono de llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se asentó, y los libros se abrieron. ¿Cuáles son los libros? La palabra de Dios. Revelación 20. Revelación 20 y versículo 12. ¿Sí? Hay juicios en ese día postrero. Y cada juicio, Dios va a tener los libros con él. La palabra de Dios. Entonces, Jesús va a cumplir eso. Su palabra va a juzgarte. Él va a utilizar la misma cosa que este predicador está utilizando. Diciendo básicamente las mismas cosas que estoy diciendo, pero mejor, porque Dios lo dice perfecto. Revelación 20 y versículo 12 dice: Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y hay personas que dicen que Dios va a juzgarme, y que va a juzgarme según mis buenas obras. Oh sí, Él va a juzgarte según sus obras, pero los dos, las buenas y malas. Y vas a ver que no vas a tener un pago para las cosas malas, porque rechazaste el Evangelio de Cristo.
Y Dios va a mostrar eso con los libros, porque hay 66 libros en la Santa Biblia. ¿Sí ven? Debes escuchar la palabra en este momento, cuando tienes vida, para que puedas recibir a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en lugar de recibiéndole como el león del tribu de Judá que da juicio. Porque si esperas a ese momento, ya llegaste tarde, se acabó. No tienes esperanza, ¿sí? Okay. Sus buenas obras no van a ayudarte, porque no tienes un pago para las malas. Okay. Versículo 14. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Eso es lo que está esperando a ti, esa muerte segunda. Voy a morir 2 veces. Si no tienes a Cristo, sí. Su alma va a morir, según la Biblia. Su decisión. Y es por eso, volviendo, Juan 12. Juan 12. Juan 12. Y versículo 50 dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. El mandamiento del Padre es la vida eterna. Y está ahí en las palabras de Jesucristo, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es ese mandamiento que es vida eterna? Okay. Primera de Juan 3, y terminamos aquí. Primera de Juan 3. ¿Cuál es el propósito de la vida? Bueno, si no conoces a Cristo, esto es el mandamiento que Dios tiene para ti. Primera de Juan 3 y versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Sí ven? Suena mucho como esos 2 grandes mandamientos, ¿sí ven? Si quieres amar a Dios, verdaderamente tienes que creer en su Hijo, porque amándole significa que vas a guardar su mandamiento. Y el mandamiento de Dios el Padre es creer en mi Hijo. ¿Lo hiciste? Y por eso puedes amar a su prójimo, puedes amar a sus hermanos, tanto como Cristo amó a nosotros. ¿Sí? Eso es el mandamiento. ¿Vas a confiar en Él? Me gusta que Jesucristo terminó Juan 12 en esta manera, porque Él quiere que crees en el mandamiento de su Padre, porque Él quiere que conoces a Él. Él quiere que escoges la vida, no la muerte. Porque Jesucristo, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí? ¿Vas a recibir la vida eterna? Tienes que creer en Jesús. Y bueno, esto termina el ministerio del Señor a los incrédulos. Pero ese ministerio ya sigue por medio de cristianos hoy en día, los que no creen en Él. Entonces sigue en esa manera. Pero para su ministerio, cuando Él estaba aquí en la tierra, esto es el fin. ¿Sí? Y seguiremos en el Evangelio de Juan, ¿okay?, con una cuenta especial para sus creyentes en la próxima clase. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros que necesitamos a ti. ¿Verdad? Por favor, ayuda a nosotros a buscar su palabra, Señor. Buscar sus palabras para que podamos saber cómo debemos andar en este mundo. Para que podamos vivir para ti de una manera santa, de una manera humilde, según sus dichos aquí en la Santa Biblia. Y ayuda a nosotros a ser útiles, Señor, cuando estamos predicando a otros, para que entendamos el enfoque de su ministerio para los que no conocen a ti ahí afuera. Y ayúdanos para mostrar la doctrina de Cristo a ellos, para mostrar el Evangelio de Cristo a ellos, para que algún día ellos puedan tomar la decisión de arrepentir a ti de lo que son y que ponen su confianza en su vida. Pedimos todo en nombre del Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén.